Durante los siglos XIX y XX, Argentina era un faro en educación, el país de Sarmiento, de la escuela pública laica y gratuita. Hoy vemos con tristeza cómo muchos de sus chicos y chicas terminan la primaria sin saber leer ni escribir. Comparando los datos de Argentina con el resto de América Latina, vemos que la caída de los últimos 30 años fue estrepitosa. Según la UNESCO, en 1997, junto a Cuba, Argentina era el primer país de Latinoamérica en educación. A Cuba siempre le fue bien, a pesar de la pobreza que sufre, sigue alfabetizando de acuerdo a lo mejor de la evidencia científica. En el 2006 cayó al puesto 7, por detrás de sus vecinos Uruguay y Chile. En el 2013 nos pasó Brasil y en 2019 Argentina se encuentra en el puesto 10 entre El Salvador y Paraguay. En un contexto de precarización laboral, abandono estatal y desinversión, los docentes permanecen firmes, mártires de la educación y dejando su cuerpo y alma para garantizar que los chicos aprendan. Sin embargo, la situación sigue empeorando. Es el momento de ver dónde estamos parados y preguntarnos, ¿qué pasó? Una experiencia se presenta ante nosotros como un rayo de esperanza. En la ciudad de Arrecifes, al norte de la provincia de Buenos Aires, los chicos de algunas escuelas públicas mejoraron sus niveles de alfabetización drásticamente al final del año 2025. Veamos. Según los datos oficiales de la provincia de Buenos Aires, cuando comparamos los resultados de las evaluaciones a principio, mediados y fines de año hechas a escuelas públicas de Arrecifes, vemos que hay solo 4 escuelas donde hacia final de año hubo una aceleración en el aprendizaje. En 2 de ellas, la mejora en alfabetización fue drástica, más del 300%. Es una diferencia enorme. La aceleración en el aprendizaje de los chicos y chicas llegó a triplicar la de otras escuelas. No es común, no es algo que se suele ver en políticas públicas, es impresionante. Entonces, ¿qué pasó en Arrecifes? La ciudad de Arrecifes tiene unos 27.000 habitantes y toma su nombre del río Arrecifes que la atraviesa. La tradición oral cuenta que los primeros exploradores españoles que navegaron por la zona en el siglo XVI se sorprendieron al encontrar en el cauce del río algo que no habían visto en los otros ríos de la región, una serie de formaciones rocosas duras y afloramientos calcáreos que dificultaban la navegación. Confundieron estas formaciones con arrecifes de coral y de ahí le dieron el nombre al río. La región del actual Arrecifes formaba parte del territorio de los querandíes en el siglo XVI, antes de consolidarse como punto colonial en el Camino Real al Alto Perú. El Camino Real era una red de huellas, postas y estancias que unían el puerto de Buenos Aires con el Alto Perú, actual Bolivia. Allí brillaba la plata del centro minero de Potosí. Desde Buenos Aires, las carretas avanzaban hacia el norte atravesando la llanura pampeana. Los 400 años se festejaron en Arrecife con la presencia del presidente de la Nación en el año 1986. Claro. Así que estamos hablando de que De ya 1586. para 1586 se conocía el lugar como el Pago de los Arrecifes porque era el paso que había en el río Arrecifes para ir hacia el Alto Perú. Claro. El río Arrecifes era muy caudaloso y acá encontraron un lugar que por la cantidad de piedras les permitían a los conquistadores pasar por acá. Esas piedras las compararon con los arrecifes, Y por eso se lo llamó el Pago de los Arrecifes y ahí le quedó el nombre. Bueno, la problemática que teníamos en Arrecifes, nosotros no tenemos escuelas municipales, las escuelas pertenecen a la Dirección General de Cultura y Educación, pero sí de la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta los datos de las pruebas a aprender, teniendo los datos que hay a nivel nacional y provincial, sabemos que los niños de tercer grado no comprenden lo que leen. Entonces, a partir de esos datos y otros datos que teníamos también de la localidad en sí, a nivel nacional y provincial, nosotros pensamos que teníamos que implementar una política pública que fuera por fuera de la escuela, en un espacio no formal, ¿sí? Claro. Y por lo tanto, a partir de esos datos, comenzamos a realizar lo que era el programa de alfabetización. Bueno, ¿y nos contás un poco en qué consistió esa intervención breve de 3 meses, una vez por semana? Sí, con el programa municipal de alfabetización, lo que tuvimos fue un gran impacto en poco tiempo, ¿sí? Bien. En 12 semanas, 3 meses, con una vez por semana, logramos que los chicos aprendan a leer y escribir
usando el método Kalulu. El método Kalulu, implementado por María Inés, es un método basado en la evidencia científica para alfabetizar. Entrena el reconocimiento de los sonidos del habla, habilidad que los expertos llaman conciencia fonológica, y enseña de forma explícita cuáles son las letras que se corresponden con cada uno de esos sonidos. Es un método libre y gratuito, que fue desarrollado por una comunidad internacional de investigadores y docentes y fue adaptado al español rioplatense por investigadoras del CONICET, de la Universidad Torquato Di Tella y del Collège de France en París. Durante los últimos 30 años, los avances en la ciencia de la lectura ayudaron a entender cuáles son las mejores estrategias para que los chicos y chicas aprendan. Hoy en día se conocen incluso las regiones del cerebro donde se almacenan los sonidos de las letras y las palabras. Es exactamente la misma región en todos nosotros y está marcada en verde en esta imagen. Si estás leyendo, se te está activando. Creo que es una experiencia que es muy fácil de replicar, ¿sí? Porque el material de Kalulu es un material accesible para todo el mundo, que se puede replicar en diferentes espacios de educación formal y no formal. Siempre que hablamos de educación formal hablamos de escuelas, ¿sí? Entonces es muy fácil de replicar en una escuela, también con pocos minutos diarios, que es lo que plantea Kalulu. Que sería lo ideal. Complementando lo que ya se enseña en la escuela, claro. ¿sí? Porque lo que viene a aportar Kalulu es un complemento Claro. a lo que se está enseñando. Y por el otro lado, es muy fácil de replicar en espacios de educación no formal, como pueden ser municipios, ONG, fundaciones, apoyos escolares, que quieran implementar una actividad mucho más secuenciada y basada en ciencia. ¿Y cómo es la relación costo-beneficio? Porque en educación no nos gusta hablar de plata, pero la verdad es que hay que saber cada peso, cada dólar que se invierte en educación, si realmente impacta o no. Entonces, en ese sentido, ¿cómo lo ves también? Siempre que se piensa una política pública y se planifica una política pública, tenés que pensar en presupuesto. Siempre, claro. ¿Sí? O sea, sin presupuesto no Sí. vas a ningún lado. Claro. La realidad es que este es un bajo costo, alto beneficio. Claro. ¿Sí? ¿Por qué bajo costo? Porque en realidad necesitas los cuadernillos que se imprimen con una impresora común, Son páginas A4 que se páginas doblan al A4 que medio. se doblan, necesitas algunos útiles, a veces los chicos traen sus propios útiles, un espacio que tenga unas sillas y unas mesas, Claro. y personas que, con 2 o 3 personas que estén a cargo del espacio, que muchas veces pueden ser docentes, pueden ser O psicopedagogas. Nosotros también hemos tenido voluntarios que se han acercado al espacio a ayudarnos porque les gustaba la idea ad honorem. Y bueno, con ese recurso humano y ese poco recurso material se lleva a cabo la experiencia. Digamos, hay un montón de acciones que uno las puede implementar y que no requiere la estructura de la política pública provincial, ¿sí? Que obviamente tiene unos lineamientos, tiene un diseño curricular que a veces no condice con lo que dice la neurociencia de la lectura, ¿no? Total. Pero sí esto complementa y permite que los niños accedan al espacio formal y eso bien accedan al espacio no formal. Un factor muy importante a la hora de entender el milagro de Arrecifes fue la participación de las madres. Escuchemos su testimonio. Sembrar una semilla para el resto de sus vidas. Aprender a leer, más allá de un libro, poder comunicarse y leer una calle. Saber dónde están fue fundamental. Y bueno, para él era todo un desafío, estaba bastante como traumado con la lectura porque no lo lograba. Y la verdad que este método le fue como mucho más sencillo a él. Y se animó más, por ejemplo, recién cuando veníamos en moto, él venía leyendo los carteles de la calle, cosa que antes no lo hacía. Y como que lo motivó a leer todos los días algo. ¿Hacés lío vos? ¿A veces haces un poco de lío? No, hago bastante. Bastante lío. Bastante lío. Bueno, pero ¿aprendiste a leer al final? ¿Pudiste? ¿Decís? A ver, por ejemplo. Esta es... Muy bien. Espinaca. Muy bien. Muy bien. Mirá, hace lío, pero aprende. Claro. Le dio como esa libertad de sentirse más confiado. Como Claro. que él, por ejemplo, al ir aprendiendo de a poco, cada vez que veía, por ejemplo, me, como que quería saber qué era lo que seguía la palabra. Le dio como esa confianza y para mí le fue mucho más sencillo Mirá. este método. Son nenas y nenes. Muy bien. Espectacular. Espectacular. Fue un desafío. Amadeo no salía mucho de casa, es muy de estar con nosotros, en familia, ¿no? Le digo, hay un tallercito, te puede gustar, con letras, con lo que... Y le gustó. Ana ama a su mamá. Muy bien. Espectacular. No. Porque
ya te digo, él no hablaba de lo que es lo de la escuela y eso, él se quedaba callado. Y cuando vino acá, quería hablar sobre letras, cuadernos. Sí, estaba como más abierto, sí. El 8, la miel. Muy bien, espectacular, ya está. Aprobadísimo. Y perdía el entusiasmo, porque al no poder leer algo, enseguida... Se frustra. Sí, entonces esto fue, y como fue progresivo, fue súper motivante. ¿Se animan a leer? A ver, venga, vamos a leer. Vamos a leer. Pilar, ¿te gusta leer a vos? Sí. ¿Sí te gusta leer? Bueno, ¿qué leemos? A ver, esta, ¿qué dice? Paloma Suma. Pero re bien. enseguida. A ver, otra. La nena sale sola. No, pero Pilar, sos una genia. La tiene achada. A ver, otra. A ver. Esta es muy Somos difícil. monos mansos. No, espectacular. Choque, Pili. ¿Vos te animás a leer? Vamos. A mi nena también le costó a principio, pero después cuando vino acá le cambió bastante. Conocía las sílabas, las letras, los vocales, cómo se pronunciaba, cómo se escribía, cuántas sílabas llevaban las palabras, eso. Le costaba cuando empezó primer grado, pero cuando vino acá saltó para arriba. Y ahora de callarla no sé cómo tengo que hacerla. La luna Muy bien. es luminosa. Re bien. Es la metodología, o sea, es más dinámico, es a través del juego. En el aula uno no lleva a cabo este tipo de actividades. Entonces es más fácil, es más llevadero. Con el personaje de Calulu, que nos acompaña, es como que le buscan una vuelta. Buenísimo, a mí me pareció excelente. Sol, Muy bien. Puma, Puma, perfecto. Atención, 2 cartas más. luna, Muy bien. Esa es difícil. Muy bien. Muy bien, Paloma, perfecto. ¡Qué cracks! Es algo de hoy para el resto toda de la sus vida. vidas. Eso es fundamental. Primero, todo el año trabajaron un montón. Trabajamos mucho durante el año pasado. Vinieron hoy al especial de verano. Trabajaron en casa durante el verano practicando. Algunos practicaron más, otros practicaron un poco menos, pero todos practicaron. Y se renotó. Porque hoy se animaron todos a leer y a participar en los juegos. Que el año pasado por ahí algunos no se animaban tanto o no querían leer. Hoy leyeron todos. Así que yo los quiero felicitar con Vicky y con Au, las 3. Les queremos dar un aplauso a ustedes por todo lo que lograron. Queremos replicar la experiencia de Arrecifes en toda la Argentina y Latinoamérica. María Inés, la protagonista del Milagro de Arrecifes, ya está coordinando un grupo de personas y ayudándolas a sembrar nuevos focos de alfabetización en todas las provincias. Sumate vos también a este proyecto de ciencia ciudadana inscribiéndote en caluluargentina.org. Esto recién empieza. Un milagro argentino es posible, pero necesitamos tu ayuda. No hay nada más importante para el futuro de un país que la educación. Esto nos involucra a todos. Corre la voz, difundí este contenido. Seamos un montón.